Que la paz del Señor sea con mis hermanos. Pues les decía en la mañana que para aprovechar nuestro tiempo hay conocimiento que se va adquiriendo por la lectura, por la experiencia en pláticas que hemos escuchado también de maestros en la iglesia y que llega a formar un conjunto de conocimiento que pudiera ser muy útil para lograr, hermanos, si Dios quiere, rescatar almas y también para cuidar a los nuestros. Puede alguien, a lo mejor por el amor a la atención económica que ellos pudieran ofrecerle, o quizás en algún momento un apoyo para arreglar sus papeles, o alguna otra forma, quizás una joven al ver a uno de esos rubios blancos que se llegue a conmover y llegar a unirse con ellos. ¿Puede suceder? Pero la doctrina es la que nos va a ayudar a proteger a nuestros hijos. Vamos a leer una parte de la Escritura. Por cierto, tengo entendido que están transmitiendo por el internet y posiblemente hasta nuestro hermano Salomón está oyendo, otros hermanos, que Dios les bendiga. Mandamos un saludo en el nombre de Jesucristo. Gálatas 1:14 y 15. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, mas cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tomen asiento en el nombre del Señor. A veces, hermanos, los hombres quieren minimizar sus errores, sus defectos. Ahorita estaba el programa de radio en Phoenix, que el domingo es de 3:30 a 4:30, es de 1 hora, y hablaba tu hermano para saludar, y a los minutos sonaba mi teléfono, porque doy también el celular al aire, y me llamaba una persona católica, me dio su nombre y todo, dice: yo ya lo he oído varias veces, qué bonita documentación tiene usted para hablar del catolicismo, dice, a mí me ha gustado mucho y quisiera conocerlo. Terminé de hablar con él y empezó el programa de televisión que empieza a las 4:30 y me llamaba otra persona, un testigo de Jehová, porque el tema que se habló en esta ocasión era si hay herencia en la tierra o no. Y llamaba y me decía: oiga, estoy viendo a alguien ahí decir que todos van al cielo los que se portan bien, y nada más 144,000 van al cielo. Le digo: bueno, soy yo el que está ahí hablando ahí en ese programa. Le digo, dígame, ¿y los demás qué? ¿Lejos de Cristo o cómo van a quedar? No, dice, es que para ir al cielo tendría que ser en una forma espiritual, no en el cuerpo. Y le digo: oye, ¿y que no has leído que dice la Escritura, ni carne, ni sangre entrará al reino de Dios, ni allá ni acá? Le digo, ni en ningún lugar en el reino de Dios, porque dicen que el reino de Dios, pero va a ser aquí en la tierra, pero el reino de Dios no lo puede dar ni carne, ni sangre. Le digo, entonces le digo, mira, ahorita ya voy a hablar en la iglesia de Salt Lake, pero ¿por qué no lee usted Apocalipsis 19:1? En Apocalipsis 19:1 dice, en la Biblia de ellos, y oí una gran voz de una grande muchedumbre en el cielo. ¿Dónde dice la Biblia nuestra y la de ellos que están la grande muchedumbre? Y decían: aleluya, alabanzas a Dios. Entonces, hermanos, se quedó con esa tarea y quedó de que a las 8 de la noche me va a volver a llamar. Dios está obrando con las almas.
Dios nos ayude para que hagamos esto. Miren, vamos a hacer la diferencia en un hombre verdadero de Dios que, aunque persiguió a la iglesia, su vida y su conducta era recta. No sé si me di a entender. No era vicioso, no era un hombre malo, no era un hombre que andaba en malas cosas. El apóstol del Señor, Samuel Joaquín Flores, el excelentísimo apóstol, tú lo has oído que se ha parado, dice, todos los que están aquí me conocieron desde niño y vieron mi forma de ser y vieron mi conducta. Y aunque él siempre ha sido muy humilde, dice, soy un ser humano, pero no hay uno que pueda decir, estaba haciendo él esto malo. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Volvemos, les digo, a la portada. Un hermano me prestó este libro y al final le voy a pedir que me lo pida para dárselo, porque en realidad nada más era prestado. Yo tengo el libro allá en Phoenix. Hermanos, al empezar el libro del Mormón, les decía y les vuelvo a volver a decir, en la portada del libro del Mormón, y que allá atrás están estas hojas puestas en el vidrio, pero el que quiera, yo creo que si le piden al hermano Barajas que les saquen copias, les pueden dar copias de estos datos. En el internet, ahí viene la dirección de internet donde están los libros guardados. No te entretengas leyendo que los lamanitas, y les digo, no se vayan a reír, pero los lapatitas y los lamanitas y que los nefitas y que cuándo en México han existido, cuándo en Centroamérica o Sudamérica han existido esas tribus, que los nefitas y que los lamanitas, ¿cuándo? Hermano, la Biblia nos habla de razas y de gente, y cuando vas a Europa los encuentras. ¿Me doy a entender? La Biblia no es un libro de fantasías, esto es una novela. Una novela. Ahora, dice en la portada del libro del Mormón, y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Entonces, esto está en la portada, en la primera hoja del libro del Mormón, sea que venga en conjunto como este. Este tiene el libro del Mormón, doctrina y convenios, y vuelvo a decir, se llamaba doctrinas y convenios, ya le quitaron la S, doctrina y convenios, y la perla del gran precio, con la historia de José Smith expresada por él mismo. Es la ventaja, que la historia que tienen en su libro, él mismo, no es una calumnia. No sé si me doy a entender. Es muy diferente cuando otro que se salió de los mormones habla, a alguien a cuando él mismo va a decir lo que dice aquí. En la historia, viene por capítulos como si fuera Biblia, 1, desde el verso 15, dice: después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando en mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hubo hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a la destrucción repentina. ¿Cómo les parece esa manifestación? A ver, otra vez, hermano. ¿Cómo les parece esa manifestación que es expresada por él mismo? Vino sobre él una densa oscuridad. Y en cambio sobre el apóstol Pablo, ¿qué vio? Una luz brillante. Todos los hombres de Dios, y fue Moisés, vio una zarza que ardía. ¿Sí? El hermano Aarón vio las estrellas y vio una mano que le decía, tú eres. ¿Sí me doy a entender? Pero en el caso de él vio
mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo. A ver, ¿quién era el que lo había venido a visitar? El enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento que me estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no una ruina imaginaria, sino el poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro. Precisamente en ese momento de grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol arriba de mi cabeza. A ver, lean 2 de Corintios 11:14. ¿Sabía él que era Satanás o no sabía que era Satanás? Y de repente dice, qué raro, aquella oscuridad que me presionaba, aquello que yo sabía que era mi enemigo de mi alma y que me tenía trabado y todo, se convierte en una luz. ¿Se convirtió o nada más se transformó para acabarlo de engañar? ¿Sí me doy con su propio testimonio? Vamos a poner que fue cierto, vamos a poner que fue cierto, porque, pues, para saber, fue 1820. En 1820 es cuando él anduvo allí con sus loqueras. Y discúlpenme si hay alguna persona que sea afín, pero digo, con sus cosas, y en esa situación que estaba, él está dando testimonio de que al estar orando, porque quería, no fue Dios el que lo buscó a él estaba pidiendo, como el que se fue allá a la cueva a pedir allá, y inventó el rosario, así, de esos que piden, que quieren ser. ¿Tú crees que el apóstol Pablo quería ser? ¿Tú crees que Moisés quería ser? Dice, no, manda por el que has de enviar, ni Jeremías. Ellos no buscaban, el apóstol del Señor nos ha dicho cómo se sintió, porque él no quería ese lugar. En cambio le decía, yo quiero. Y se le presentó quien anduvo con él todos los días, disfrazado como tú quieras, pero ¿tú crees que Satanás, porque se disfrace, ya se vuelve bueno? Sigue siendo el maligno. Lo voy a volver a leer para que lo oigas. Apenas hube hecho esto, cuando subí, se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo. Surtió tan asombrosa influencia en mí que me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. ¿Lo dejó mudo? Pregunto, lo primero que hizo, ¿cuáles son los espíritus que dejan a la gente muda? ¿Buenos o malos? De modo que no pude hablar. Una densa oscuridad. ¿Te acuerdas nuestro canto? Si oscura fue mi vida. De aquella densa oscuridad a mí me sacó, pero a él lo metió. Nosotros antes de conocer a Cristo fue cuando, pero él que ya estaba disque hablando con Dios, transformando la oscuridad en luz. Pregunto, ¿se fue transformando? Y no es de maravillarse, dice la Escritura. No te maravilles. Cuando te den ese testimonio, no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien. En la otra parte de la historia del Antito, es muy interesante porque él mismo está hablando estas cosas. En el capítulo 1, verso 28 de Historia. Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión que vi la visión y el año 1823, o sea, aunque la iglesia mormona se establece el 6 de abril de 1830, fíjate cómo, qué casualidad que la Virgen de Guadalupe se parece el 12 de diciembre. A ver, ¿qué pasó el 12 de diciembre en Guadalajara? Y ya años antes el diablo ya conocía algunas fechas y quiso él tomarlas para usarlas, para confundir. Pues acá en 1830, el 6 de abril, no, pero se equivocó de año, fue hasta 1926
que el 6 de abril tomó fuerza. En alguien que ni sabía de los mormones, en alguien que no creas que la copió esa fecha Dios fue el que la escogió. Ahí en Monterrey, tu nombre, ya viene la fecha en recuerdo. Yo quién sabe qué harán ellos el 6 de abril, han de recordar algo también, porque ahí fue cuando sucedió eso. Según ellos, Entonces dice, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, les digo, pues Dios le dijo, no te juntes con ninguna, y luego cuando otro se puso a orar, le dijo, tú no te juntes con ninguna ni con la de este, pero pues, porque era hasta 1926 que iba a haber, ahí no había, no sé si me doy a entender, todavía no había iglesia del Señor restaurada, fue hasta el año de 1926, yo digo, no te juntes con ninguna porque no hay ninguna buena. Pues digo, entonces voy a hacer una yo. Y habiéndoseme prohibido unirme a la secta religiosa del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años, y perseguido por aquellos que debieron de haber sido mis amigos, y haberme tratado con bondad, hasta eso, y que si me creían engañado, debieron de haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. ¿Cómo ves? ¿Verdad que Cristo también dijo a los 12 años de edad, yo debo de ser tratado con mucho cariño y ustedes me deben de aceptar? Si estoy engañado, ustedes me convencen. ¿Así dijo Cristo? Me vi sujeto a toda especie de tentaciones. Vamos a ver. Mientras el apóstol Pablo, aún sin conocer, era celoso en su conducta, en su manera de vida, se vio sujeto a toda especie de ¿qué? Y juntándome con toda clase de personas. ¿Sabes qué le añadieron ya en la de inglés? Y en la de español nueva. ¿Ya sabes cómo dice ahora la versión? De personas joviales. Aquí está diciendo, y juntándome con toda clase de personas, dando a entender que eran buenas o que eran malas. Había de todo, pero ahora le añadieron la palabra joviales. O sea, cuando tú llegues a ver este verso y vas a ver que dice ahora joviales, dices, si no, la versión original no tenía la palabra jovial. ¿Pues qué tenía de malo una persona jovial? No sé si me doy a entender. ¿Los jóvenes de la iglesia del Señor pueden ser jóvenes joviales? Jovial quiere decir una persona alegre, dentro de un límite. Lo jovial no es malo, pero ya le pusieron esa palabra para bajarle. Y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias. No era un joven prudente. ¿Qué cometía? Vamos a ver qué clase de imprudencias. Y manifestaba las debilidades de la juventud. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que huyera de las debilidades de la juventud. Pero ¿cuáles serán las debilidades de la juventud? ¿Fornicación? A ver, ¿cuáles son las debilidades de la juventud? Probar los vicios. Pues ve la juventud, o sea, ¿o qué otras? ¿Jugar al fútbol será? ¿A lo que se refería? ¿Jugar al fútbol? Bajas pasiones, dice el hermano. Y manifestaban las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana. ¿Son las qué? Concupiscencias. Lo cual me da pena decirlo. ¿Por qué le daba pena? Porque eran cositas de niños. Me condujo a diversas tentaciones. O sea, el andar con esa gente lo condujo ¿a qué? A diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a una persona que hace cosas ofensivas a la vista de Dios? ¿Sí está claro, hermanos?
Él lo está, es el testimonio de él. Nomás no dejen que le pongan palabritas de más. Aquí está diciendo ofensivas a Dios y allá le ponen que no eran agradables a Dios. No, está más fuerte. Ofensas. ¿Qué se entiende por una ofensa? Pecado, una transgresión a la ley. Y luego pone, esta confesión, ¿qué era? No es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos. No, no, eran pecaditos. Eran pecaditos. No, ¿cuáles pecaditos, hermano? No, 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 no. Aparte de que todo pecado es de muerte, no eran toda clase de tentaciones, las inclinaciones bajas de la naturaleza humana, todo. Y dice, esta confesión no es de motivo que se me juzgue culpable de cometer pecados graves y males, porque jamás hubo en mí esa naturaleza, la disposición para hacer tal cosa. Pero sí fui culpable de levedad y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales. No, 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 esos compañeros joviales eran las malas compañías de los viciosos, de los fornicarios. Y luego dice, cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Se paró el gobernador de Jalisco, todo tomando y estando borrachito, les dijo un montón de majaderías y todo. Y al día siguiente dice, ustedes no merecen tener un gobernador como yo que hable estas cosas. Pues sí, es verdad. Pero ya lo había hecho. O sea, él dijo, un gobernador no debe hablar así, pero ya lo había hecho. Él está diciendo, un hombre que Dios ha enviado, un hombre que Dios le habla, no debería de hacer esto. No, pues no lo hace. Es que él, pues no es, ni era, ni fue, ni será. Muy bien. En la sección 3, desde el 1 al 14, ahí es donde dice, y esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios por una temporada, porque has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. A ver, vamos a ver qué temporada fue la que le falló. ¿Desde cuándo él había pisoteado los consejos de su director, es de Dios? ¿Desde cuándo? Y aquí ya estamos hablando que cuando esto fue escrito en Doctrina y Convenios, o Doctrinas y Convenios, ya fue muchos años, y todavía Dios le está diciendo, y todo ahí le va diciendo, yo hubiera pagado los dardos encendidos, pero no me hiciste caso, temiste más los hombres que a Dios, hiciste todo lo que está desagradable delante de mí, fuiste un hombre lleno de transgresiones, y por último le dice, y esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios. ¿Está dando testimonio de ser un verdadero hombre de Dios? ¿O un hombre con deseos e intentos de serlo, pero que no quedó ni en los talones de lo que debería de ser? Como dijo el Señor, por sus frutos, y los frutos de este hombre eran los frutos de un verdadero siervo de Dios. Aquí lo estamos, no se trata para que no se vayan a ofender los mormones cuando les hablan, se trata de ir meditando y decirle, mira, no te me ofendas, yo nada más lo que quiero es que me digas si este es el tipo de frutos de un siervo. Te van a decir, sí, así fueron todos los apóstoles y todos pecaron, y que no es cierto, no es cierto, porque a ellos les gusta mucho tratar de sacar versos y decir que David tuvo mujeres, que esto y lo otro, y que acá y que allá. Hermanos, esto que está escribiendo aquí lo acusa. Esta supuesta confesión, ¿qué hace? O sea, Dios, que es tan bueno, lo hizo hablar para que después, fíjate, tanta gente estaba viendo yo ahí a los mormones en el coro del tabernáculo, ahí en la televisión antes de venirme, mientras estaba escribiendo lo del internet, mi página, estaba trabajando, y luego veo, por ahí sale el negrito aquel, es un negrito peloncito medio joven, es el único que hay,
En todo el coro hay un negrito y no lo pone. Ya va a llegar la que le dimos a mi esposa, mira, ahorita lo vas a ver. Y ya llegando, ponen otra toma, ponen otra toma. Hasta de repente por ahí sale el negrito para que digan que sí tienen un negrito. Todos sus frutos son de racismo. A ver, ¿de qué? De adulterio. ¿De qué? Ahorita lo vamos a ver. Y también de, ¿cómo se llama? Politeísmo. Politeísmo quiere decir pluralidad de dioses. Porque para ellos, ¿cuántos dioses hay? No. Si Adán fue el Dios de esta época, ahorita, ¿que no sabías que Adán es? Y todos los que están, toman el texto y seréis como dioses. Y entonces allá dicen, van a estar cada quien de Dios en un planeta. Por eso va a necesitar muchas mujeres para poblarlo. Necesita tener varias mujeres. ¿Cómo nomás va a poblar con una sola? Ya es necesario. Y desde aquí las tiene que ir preparando para la eternidad. Porque por la eternidad. Le preguntaba yo a una hermana que conoce algo de los mormones, le digo, oiga, ¿y habrá divorcio por la eternidad también o no? Porque a lo mejor no se van a llevar, imagínate, por la eternidad. Vamos adelante. Aquí está lo que te decía. Está en el verso 4. Esto ya fue en doctrinas, vuelvo a insistir. Tú insistes que es doctrinas y convenios. La sección 3 de 1 al 14, vamos a ver en el 4, dice, porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas y sin embargo se jacta de su propia fuerza, ¿se lo está hablando al aire supuestamente Dios o conociéndolo? No sé si me estoy dando a entender. Supuestamente es Dios hablándole y le está diciendo, porque cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios. ¿De quién está hablando ahí? José Smith. Y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales. ¿No lo vimos desde niño, desde jovencito? Y no lo sigue haciendo, dice. Y sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. Oye, ¿alguna vez le ha hablado a un siervo de Dios de esa manera? ¿Alguna vez le va a decir, has incurrido en la venganza? ¿La venganza de Dios es para los amigos o para los enemigos? ¿Y los siervos de Dios son amigos de Dios? ¿Y aquí le está hablando a un amigo? He aquí se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos. Y recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. Y he aquí con cuánta frecuencia has transgredido. A ver, ¿con cuánta frecuencia qué? Has transgredido. ¿Qué quiere decir transgredir? Dale el nombre correcto, que dice en 1 Juan, la transgresión a la ley es pecado. O sea, ¿y cuántas veces has pecado, has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios y has seguido las persuasiones de los hombres? Decía el apóstol Pablo, si yo creyera o aceptara más a los hombres que a Dios, no sería un siervo de Dios. En Gálatas, ¿cómo lo dice Gálatas 1? Creo que es el verso 4. Gálatas 1, ahí está diciendo el apóstol Pablo. Porque si yo agradara a los hombres, a ver, este hombre que seguía las persuasiones y agradaba a los hombres, ¿era siervo de Cristo? ¿No me oyeron? ¿Es siervo de Cristo o no es? Pues he aquí, no debiste haber temido a los hombres más que a Dios. ¿A quién le temía? ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Juzguen vosotros si es lícito y justo que nosotros temamos más a los hombres que a Dios. Pero él, ¿a quién temía más? Pues he aquí, no debiste de haber temido a los hombres más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Sin embargo, tú debiste de haber sido fiel. ¿Fue fiel o no fue fiel?
¿Sí me doy a entender? Tú debiste de haber sido fiel. No lo fue. Y con su brazo extendido, él te hubiera. Mira, si no hubieras manejado, no hubieras chocado. ¿Qué quiere decir? ¿Chocó o no chocó? ¿Sí me doy a entender? Si no hubieras comido tanta azúcar, no tendrías diabetes. ¿La tiene o no la tiene? Hubieras. Él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario. ¿Con qué se detienen los dardos encendidos del adversario? ¿Con el escudo de la qué? Entonces, ¿qué es lo que no tenía él? ¿Y Dios lo defendió? Y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Yo hubiera estado contigo. Si hubieras cambiado, como decirle a un hermano, mire hermano, si usted se hubiera portado bien, no hubiera perdido a su esposa y a su familia. No tiene a su esposa porque usted fue un abusador, la golpeaba, la maltrataba. Y si hubiera, hermana, si usted hubiera cuidado a su niño, no se hubiera ahogado, lo dejó solo en la tina del baño. Si usted lo hubiera cuidado, no le hubiera, pero ¿ya pasó o no pasó? De acuerdo a esto, sí pasó. Vamos a ver otro caso en el libro Doctrinas y Convenios, sección 21, en el encabezado. También votaron a favor de aceptar y sostener a José Smith, hijo, y a Oliverio Cowdery, y ahora dice como los oficiales presidentes de la iglesia, pero en la versión antigua decía como presidentes de la iglesia. Ahora dice oficiales presidentes de la iglesia. Pero ahora sí, ¿en qué lugar quedó Oliverio Cowdery y en qué lugar José Smith? A ver, los vuelvo a leer. También votaron a favor de aceptar y sostener a José Smith, hijo, y a Oliverio Cowdery como los oficiales presidentes de la iglesia. Uno era el profeta y el otro era su ayudante. ¿Cómo sale aquí que eran? Iguales. Dicen, es que nada más era un voto de apoyo. ¿El hermano Aarón recibió voto de apoyo? No lo necesitaba. Porque ni el hombre lo puso, ni el hombre lo sostiene, ni nada, hermanos. Ese varón fue puesto por Dios. Sección 132 del mismo Doctrinas y Convenios, 132, capítulo 1, verso 52 en adelante. Vamos a ver hasta el 63. ¿No se van aburriendo? ¿Creen que esta lectura les pueda servir? Y está todo en los libros de ellos. O sea, que si llegan, siempre lo traen ellos para ir a evangelizar. Oye, tráete tu librito, Doctrinas y Convenios. A ver, vente para acá, mijo. Vamos a platicar aquí, muchachito. Siéntate aquí. No, que yo vengo a hablar. Sí, pero mira, vamos a verlo, pero en tu libro. Quiero que me expliques esta sección tan bonita. Mira. Y reciba mi sierva Emma Smith. Está hablándole Dios a Emma, no es José. Está José como en trance. Y reciba mi sierva Emma Smith a todas las que han sido dadas a mi siervo José. Imagínate tu esposo que de repente te saliera con una revelación de esas. No sé si me doy a entender. Vamos a ponerlo en perspectiva. Y reciba a mi sierva, y da el nombre de tu esposa, y luego todas las que han sido dadas a mi siervo José, y que son virtuosas, o sea, vírgenes, y que son virtuosas y puras delante de mí, y las que no son puras, y han dicho que son puras, serán destruidas, dice el Señor. Ándele, ande, para que anden ahí echándole mentiras. Puras, virtuosas y puras. O sea, puras, virtuosas y puras. Porque yo soy el Señor tu Dios, y has de obedecer mi voz, le está diciendo a Emma. Y le concedo a mi siervo José que sea mayordomo sobre muchas cosas, porque ha sido fiel sobre muy poquitas. No sé si me doy a entender.
Por más que en la Biblia lo dice, yo no le hallo el mismo sabor a como dice aquí. No sé qué enredo hicieron, pero cuando a nosotros nos dice, pasa mi siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ellos quisieron usar ese verso, pero aquí se oye mal. Te lo vuelvo a decir. Porque yo soy el Señor tu Dios y has de obedecer mi voz, y le concedo a mi siervo José que sea mayordomo sobre muchas cosas, porque ha sido fiel sobre pocas. No sé si lo alcanzan. ¿Sí notan lo feo que se oye? Bueno, lo bonito para nosotros. Porque ha sido fiel sobre pocas, y yo lo fortaleceré de aquí en adelante, porque para atrás no. Y le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José, o sea que no lo dejara, que se aguantara con todo. Le ordeno, le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José, y a nadie más. No se le vaya a ocurrir pagarle con la misma moneda. A nadie más. Y dice, pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida. Dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios, y la destruiré si no permanece en mi ley. Pero si ella se niega a obedecer este mandamiento, entonces mi siervo José hará todas las cosas por ella. ¿Quién era el que le iba a destruir? ¿Dios o José? Yo la destruiré, y mi siervo José por su mano va a hacer todas estas cosas, como él ha dicho. Y a él lo bendeciré y le multiplicaré. A ver qué notas diferente en este verso. 100 veces más en este mundo de padres y de madres y de hermanos y de hermanas y de casas y terrenos, esposas e hijos y coronas de vidas eternas. ¿Qué notas raro en este? En la versión nuestra no dice esposas. No sé si me doy a entender. Le daré 100 veces tanto de esto y de esto, pero no dice de esposas. Sí, y ahí le contesta, el Señor recibiréis esto y esto y esto, pero nunca les dijo esposas. La corona, pues acá las vidas eternas. No sé cómo puede alguien vivir varias vidas eternas. ¿Cuántas vidas tienes tú? Bueno, vuelvo a decir, por favor no se rían, pues solo los gatos tienen 9 vidas, pero ellos van a tener vidas eternas. Por si se les acaba una, como a esos que les dan cadena, que les dan o sea, que sí, que les dan castigo de cadena perpetua y por un crimen, y luego después cuando termine esa cadena perpetua le van a dar otra y otra y otra. Pues ¿cuándo va a terminar? Además, de cierto digo, perdónele, mira, qué bonito. Yo quiero que oigas. Perdónele mi sierva sus ofensas a mi siervo José. Perdone, mi sierva Emma, ¿sí la ofendía a él o no la ofendía? Perdónele las ofensas a mi siervo José, y entonces se le perdonarán a ella sus ofensas. Es José hablando con ella, y Dios me dijo, se acomodaba bonito a sus, con las que me ha ofendido, y yo, el Señor tu Dios, la bendeciré y le multiplicaré y le haré que su corazón se regocije. Y además, no enajene sus bienes mi siervo José, o sea, nada de bienes mancomunados, nada que bienes compartidos. No, los bienes de José eran de José y los de Emma eran de José. ¿Sí me doy a entender? Él no los debía de enajenar. No sea que venga un enemigo y se lleve a su esposa con la mitad de las cosas. Venga un enemigo y lo destruya, porque Satanás procura destruir. Pues soy el Señor tu Dios y él es mi siervo. Y aquí yo estoy con él, como estuve con Abraham tu padre, aún hasta su exaltación y gloria. Ahora, tocante a la ley del sacerdocio, todo esto está corridito, está juntito ahí. Tocante a la ley del sacerdocio hay muchas cosas pertenecientes a ella. De cierto, si algún hombre fuere llamado por mi padre como lo fue Aarón,
por mi propia voz y por la voz del que me envió, y yo lo haya investido con las llaves del poder de este sacerdocio, si hiciere algo en mi nombre conforme a mi ley por mi palabra, no cometerá pecado, yo lo justificaré. ¿Qué pueden hacer? Lo que se les venga, ¿en qué? Y sí saben, ¿verdad? Que todos estos elders son sacerdotes arónicos, o sea, y traen las llaves, así es que lo que quieran, ¿qué? De ahí que en un estudio que daba el hermano Antonio Dan, hablaba de un lugar que tienen nudista y de un lugar donde tienen para que las viudas no sufran, y mandan a los jovencitos para que aprendan, porque pues hombre, ¿cómo van a llegar al matrimonio sin saber cómo es eso? Y ellas pues así se tranquilizan, no andan por ahí, y allí tienen sus cosas, que al cabo no pecan. Si hicieren algo en mi nombre conforme a mi ley y por mi palabra, no cometerán pecado, yo lo justificaré. Por tanto, nadie censure a mi siervo José. Ay, cuidadito, ya estoy en peligro. Nadie censure a mi siervo José, pues yo le justificaré, porque él hará el sacrificio que yo requiera de sus manos por sus transgresiones, dice el Señor. Como dijo aquel Prieto, aquel hombre rebelde que se salió de la iglesia, dijo, si estoy mal, que Dios le quite la vida a mi esposa. De veras, así dijo. No dijo que Dios me quite la vida, dice, si estoy mal, pues que se sacrifique mi esposa. Así también José Smith, por sus transgresiones, pues que se vaya su esposa por delante. Y además, tocante a la ley del sacerdocio, si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente, y él se casa con la segunda, y si son vírgenes y no ha dado su palabra a ningún otro, queda justificado, no puede cometer adulterio porque le son dadas a él, pues no puede cometer adulterio con la que pertenece a él y a nadie más. Tiene una, pero virgen, y quiere otra. Emma Smith nunca estuvo de acuerdo que tuviera otra, pero allí en Emma se tenía que aguantar. Pero la otra está de acuerdo, ya puede tener otra. Y no es adúltero porque le pertenece. Y si le son dadas 10 vírgenes por esta ley, ¿cuántas? 10. No puede cometer adulterio porque a él le pertenece y le son dadas, por tanto queda justificado. Hubieras visto la cara de las muchachas, dos de nuestras abogadas de la iglesia. Estábamos en Redlands aquella vez que se hizo en el rancho el último 14, que había unas tiendas y fue el mayor de Redlands, y el mayor de Redlands es mormón, el que estaba en esa época. Entonces estamos a la mesa, está el varón de Dios y está él y las muchachas atendiéndolo, y yo allí, y ya empieza a platicar, sí, yo soy mormón y soy de los del rito antiguo, y sigue hablando, y las muchachas, plática y plática, y que, ay, qué rito ha de ser, y que les digo, pues muchachas, de que él se puede casar con varias, le digo a él, dice, sí, dice, yo no tengo problema con la poligamía, dice, mi abuelo fue polígamo y yo no tengo problema, dice, yo voy seguido a México, ahí por Chihuahua tenemos una colonia donde está permitido, y ahí voy seguido a ver a las que tengo allá porque aquí no me dejan. No, pues las muchachas pobrecitas se pusieron descoloridas, imagínate, dos jovencitas, estaban bien contentas atendiendo, no, y les dijo, pues si yo, no hay problema conmigo, que al cabo no adultero. ¿Cómo ven todo esto, hermanos? ¿Verdad que está muy al descubierto? A ver, ¿verdad que está muy al descubierto? Entonces, ¿cómo es posible que no van a poder convertir a alguien? ¿Creerás que algunos de ellos no lo han oído en este tono? Lo han leído, pero como les dicen a ellos y todo. Pero el día que se los leas tú, nada más siéntate y escúchalo. Vamos a platicarlo así, punto y coma, sin añadirle ni nada, nada más léeselos. Y si le son dadas 10 vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio porque a él le pertenecen y le son dadas, por tanto queda justificado. Porque ellos dicen que si Dios ordena se puede hacer, pero aquí ya él les dio la libertad, no dice cuando Dios lo ordene, vámonos. Mas si una o cualquiera de las 10 vírgenes después de desposarse recibe a otro hombre, ella sí ha cometido adulterio.
¿Cómo ven, hermanas? ¿Qué les parece la ley de la igualdad en el mormonismo? Y será destruida. ¿No crees que va a caer un rayo? ¿Sí me están oyendo? ¿No crees que va a ser a través de un rayo o que Dios le va a mandar una enfermedad? No, pues ¿para qué? Ahí está quien es su mano ejecutora. Porque le son dadas a él para multiplicarse y henchir la tierra. Pues no dicen que ya está llena, que ya tienen que hasta abortar porque ya son demasiados. De acuerdo con mi mandamiento y para cumplir la promesa dada por mi Padre antes de la fundación del mundo y para su exaltación en los mundos eternos, a fin de que engendren las almas. ¿Qué van a engendrar? De los hombres, pues en esto se perpetúa la obra de mi Padre, a fin de que Él sea glorificado. En el tercero de Nefi, 28:6, es un libro que tienen ellos, Nefi o Nefi, no sé, 28:6, y Él les dijo, estaban los 12, es lo que les digo, estaban los 12 apóstoles acá en América, y acababan de celebrar la última cena, y la de Cristo en Jerusalén fue la penúltima. O sea, la última cena no fue la de Jerusalén. Allá nosotros llamamos que la recordación de la cena del Señor, la última cena. No, porque luego vino acá y acá tuvo otra cena con sus apóstoles. Entonces aquella fue la penúltima y esta ya fue la última. ¿Cómo ves? Al rato van a andar ustedes diciendo, el hermano Carlos ya nos dijo que en América se celebró la última cena. Otra vez, necesito que estén despiertos. Digo, ¿sí fue la de allá la última cena, sí o no? ¿Y la de acá? Pues una novela, un cuento. Y resulta que de esos 12, les dije 3, le pidieron algo y dice, y él les dijo, he aquí conozco vuestros pensamientos, y habéis deseado lo que deseó Juan, mi amado, quien me acompañó en mi ministerio antes de que yo fuese levantado por los judíos. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte. ¿Qué les dijo a esos 3? A ver otra vez, ¿qué les dijo a esos 3? Sino que beberéis para ver todos los hechos del Padre para con los hijos del hombre, aún hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además no sentiréis dolor mientras vivas en la carne ni pesar, sino por los pecados del mundo. Imagínate qué infierno les regaló a esos 3. Iglesia no iba a haber, ellos creen que no hubo hasta el año de 1830, que le llaman también restauración. Y si no hubo iglesia y el mundo entero estaba en pecado y estos 3 apóstoles no podían hacer nada, ¿cómo les fue? ¿Bonito? ¿Cómo estaba aquel hombre llamado Lot en Sodoma y Gomorra? ¿Se afligía? No vas a tener ningún dolor, nada más vas a estar afligido casi por la eternidad ahí. ¿Cómo ves? Dice, porque habéis deseado, dice, y haré todo esto por motivo de que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras existe el mundo. ¿Y cómo les iban a traer si no hubo iglesia hasta la restauración en 1830? ¿A dónde las iban a meter? ¿Qué iban a hacer con ellas? Nefi, tercera de Nefi 11:40. Está un poquito después de que celebró la cena. Ahí en Nefi 3:11 platica de que celebraron la cena y menciona con pan y vino. No. Ahí dicen que Jesucristo lo celebró ¿con qué? Con pan y ¿qué más? Ahí lo dice. Y más adelante dice, y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina,
tales proceden del mal y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos cuando vengan las inundaciones y los azotes y los vientos. A ver, si alguien viene y pone como doctrina de más o de menos del pan y del vino, como yo lo estoy estableciendo, le pone el pan leudado y con agua, y está haciendo un cambio, están edificando en un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas. ¿Para cuántos mormones están abiertas la puerta del infierno de acuerdo a José Smith? Ayúdenme, ¿para cuántos mormones? De acuerdo a lo que habló José Smith. Tú cuando estés hablando con él, nomás quiero que me lea este pedacito y acláreme lo que quiere decir, porque yo tengo mucho temor. Yo he ido ahí con ustedes y me da miedo que las puertas del infierno estén abiertas, porque ahí dice, y un hombre, un profeta que le habló Dios, y dice que Cristo dijo que el que le cambiara al pan y al vino. ¿Y ustedes cómo la toman? Pues pan y agua. Y le decía yo a uno, ¿y es cambio o no es cambio? Sí es cambio. Oye, entonces le pudiste comer con jugo de zanahoria. Sí, dice, con lo que yo quiera. Y entonces fue cuando le dije, pues entonces las puertas del infierno están abiertas para ti. Ay, qué miedo, me dijo. Me da mucho miedo lo que hablas. Y es que no había leído. Entonces, hermanos, ¿cómo están las puertas del infierno? Si alguien de repente tuviera un poquito de sinceridad, y que si tú tuvieras la paciencia y el cuidado para presentárselo en una forma que lograse penetrar, y que en ese momento Dios mandara una chispita de luz, ¿puede Dios obrar? Es una grietita ahí, dice, deja caer la semilla en la piedra dura, que suele hallar la gracia, una hendidura en el granito del corazón humano. Dice otro, tercera de Nefi 11, 14 y 15. Estaban, dice que como 3,000, no sé de dónde eran esos indios, porque cuando los veo yo allí en las pinturas que tienen ellos, tienen unas pinturas de cómo eran los indios, y pues para mí no tienen nada de mexicanos, no tienen nada de allá de mayas ni de nada, parecen más bien unos indios de allá de Europa, no sé dónde serán, pero vamos a poner, no, ni de España, no, más bien tirando a egipcios o por allá, pues, el vestuario que tienen y todo. Entonces dice, levantaos, dijo Cristo, y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado. ¿Qué iban a hacer? Acuérdate que Tomás no la metió, ellos no lo saben, ellos dicen que sí la metió. No, ahí dice, más bienaventurado el que sin ver, no sin tocar, sin ver. O sea, Tomás creyó porque tocó o porque vio las llagas. Pues estos no solo vieron. Ahora, imagínate, como son carnales, nosotros sabemos que no, pero como son carnales, dile, oye, ¿cómo le quedaría la llaga al maestro? 3,000 metiéndole la mano ahí a ver si era cierto o no era cierto. Ahora, ¿qué testimonio era para ellos si ellos no estuvieron en la crucifixión de Cristo? ¿Para qué les servía a ellos ese testimonio? Pues un hombre llagado, pues a lo mejor tiene lepra, ¿no? Dice, para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que ya sepáis que yo soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, que he sido muerto por los pecados del mundo. ¿A quién mataron? A ver otra vez, que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. ¿A quién mataron? ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y estos hicieron yendo uno por uno hasta que todos hubieron llegado. Estaban las filas largas y ahí estaban uno por uno, hasta crueles. Yo creo que una persona con tantita sensibilidad no se atrevería a hacer eso. ¿Tú te atreverías a un hombre llegado y meterle la mano ahí?
Y habiendo llegado y vieron con los ojos y palparon con las manos y supieron con certeza y dieron testimonio que era él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Ya para casi terminar, Moroni 8:22 al 24. ¿Sí saben quién era Moroni? Nada más que hay dos tipos de ángeles. Hay unos ángeles que cuando tú los quieres tocar, no los puedes tocar porque son ángeles. Eso sí, son ángeles allá Y hay otros ángeles que tú los puedes tocar y esos son gentes resucitadas. Estos que tú puedes tocar son personas resucitadas. Quedaron como ángeles, pero son gente. Moroni era el hijo de Mormón. Mormón era, según esto, un profeta. Y su hijo Moroni es el que escribe. Mormón escribió y Moroni es el que se le aparece a José Smith. Pero era un profeta resucitado. Porque ellos dicen que cuando en Jerusalén se abrieron las tumbas y aparecieron los cuerpos de los santos, y luego desaparecieron porque nada más era una manifestación. No sé si me doy a entender. Cuando Cristo muere y cuando Él resucita, dice que los muertos aparecieron en Jerusalén de cuerpos de santos, pero no nos dice que se quedaron viviendo aquí en la tierra. ¿Qué les pasó? ¿Sí me doy a entender? La única resurrección que ha habido hasta ahorita, ¿de quién es? Y luego los que son de Cristo en su venida. A ver, hasta ahorita solamente han las primicias resucitado. ¿Sí? No, hasta ahorita solo Cristo. Luego los que son, Cristo fue las primicias, Cristo es las primicias. Y luego los que son de Cristo, ¿en qué? ¿En su qué? En su venida. Entonces eso de que Moroni ya resucitó es un error gravísimo. Ese Moroni viene y se le presenta cuando estaba él en el acto de suplicar a Dios, pero si lees todo el pedacito estaba acostado. Pues inventando, pero apareció y luego empieza a describirlo. Dice, tenía los pies desnudos hasta el tobillo, tenía las manos desnudas, tenía el cuello desnudo, tenía, y pude ver, dice que no tenía nada puesto debajo de su túnica. Así dice. Así dice. Imagínate nada más lo que está hablando este hombre. Cualquiera que ponga un poquito de cuidado, dice, tenía las manos desnudas, tenía el cuello desnudo, tenía los pies desnudos, y alcancé a ver que no traía nada más debajo de la túnica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué relato, hermanos? Se le apareció 3 veces y luego se le hizo poco, salió al campo y se desmayó y lo apareció la 4ª vez. Y bueno, se le apareció el ángel Moroni y ya le dijo, mira, si te portas bien, porque yo te veo, y lo dice, yo veo que tú como que tienes inclinación al dinero y estas tablas son de oro. Si tú las vas a usar mal, te las voy a quitar. Así fue la indicación que le dieron, que no las fuera a enajenar, que no las fuera a vender, que no fuera a hacer nada malo con ellas, porque yo te las quito. Entonces la primera pregunta que les hace uno, oiga, ¿y dónde están las tablas de oro? Se las llevó el ángel. ¿Por qué se las llevó el ángel? ¿Le vio las ganas de venderlas o no las vio? Digo, si fuera verdad, sabemos que es puro cuento, pero bueno, con su mismo cuento los podemos agarrar. Bueno, a ver, yo las quiero ver. No, es que no están. ¿Y por qué no están? Pues que se las llevó el ángel. ¿Que no le tuvo confianza a José Smith? Pues no, dice, es que resulta que cuando mandó las primeras hojas a traducir con un tal Antón que estaba en Nueva York, y que este hombre era experto grafólogo que podía discernir, y cuando ya ve las cosas, dice que aquel hombre vio la traducción que él había hecho con el Urim y el Tumim, que es una piedrita que tenían los sacerdotes, y vio que era egipcio antiguo.
no era hebreo. Y los israelitas nunca escribieron en egipcio, pero ese era egipcio antiguo. Entonces aquel hombre ya no le regresó las hojas. Por eso es la regañadota que le dio Dios, según ellos. No le regresó las hojas. Y entonces dijeron, bueno, pues vuélvelas a escribir, que al cabo ahí están las originales, las de oro, para que las copies. No, dijo, es que el enemigo me quiere agarrar. Pues claro, aquel iba a tener unas copias y acá iba a ser otras completamente distintas, porque ya no las iba a hacer iguales, y se iban a dar cuenta de que era un invento. Entonces esa parte ya no la escribió. Esa parte ya sí la dejó, dijo, no. No, después se llevó el ángel todas. No, pero allí él, cuando las tenía, mandó la copia original, la que él había hecho con Oliverio Cowdery. Él le estaba dictando con el Urim, escribe esta revelación, y Sasas y el otro estaba escribiendo, y la llevan allá con Antón. Entonces aquel se queda con las hojas y no se las regresa, y le dicen, pues vuélvelas a traducir, que al cabo pues Dios te usa. Dijo, no, dice, es que Satanás me quiere poner una trampa. Pues claro, al volverlas a escribir, decir, mira, estas son una, estas son otra. Como una información, hermanos, todo el libro del Mormón en inglés usa las palabras que se usan en la versión King James, la Biblia que hicieron allá para el rey Jaime. Y esa Biblia, por ejemplo, no dice Espíritu Santo, dice el fantasma santo, the Holy Ghost. Así le llama al Espíritu Santo. En el hebreo es Espíritu Santo, en el griego es Espíritu Santo. Pero en la de ellos, en la versión King James, dice Holy Ghost. Holy Ghost es un fantasma, el ghost, como Gasparito. Holy Ghost. Y eso ellos lo hicieron para decir que es una persona aparte, una persona separada, son tres dioses. Pues entonces él así lo llama en su libro, Holy Ghost. ¿Cómo estuvo? ¿Se equivocó Dios? ¿O estaba Dios leyendo la versión de King James y así se la dictó? ¿O él se la fusiló? ¿Sí saben en la escuela lo que es fusilarse? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Verdad que está de a tiro a la vista? No, y no terminaríamos, hermano, toda la noche. Ya vamos dando la vuelta para las 8 y no terminamos. Que esto sea para la gloria del Señor. Cuán hermosa es la ciudad, Jerusalén, la cual vio descender del cielo un varón, que con su fulgor, cual jaspe y de cristal, se miraba vislumbrar, semejante a una piedra sin igual. Así la contempló aquel santo varón, imponente ciudad, la gran Jerusalén. Tenemos la esperanza de llegar a esa ciudad, ciudad tan majestuosa, donde reina el Salvador. Tenemos en la tierra un amparo espiritual, un hombre compasivo, un apóstol del Señor. Tan brillante y sin igual es la ciudad, la gran Jerusalén, ciudad espiritual, en donde sus puertas de perlas formó, refulgente.